Ella nunca lo miró como a una persona. Al principio, él era solo una presencia imposible de ignorar, casi 2 metros de altura, hombros que parecían hechos de algo más que carne, manos capaces de cambiar lo que otros ni siquiera intentaban, y ella, la esposa del coronel, dueña de una casa enorme pero prisionera de cada una de sus paredes. Lo observaba desde la vente en una tarde pesada de julio, mientras el sol caía lento sobre los campos de caña. No era simple curiosidad lo que sentía, era una necesidad más profunda, una especie de vacío que no sabía nombrar, pero que crecía dentro de ella con cada día que pasaba. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni sencillo, tomó tiempo, meses de silencios, miradas contenidas y decisiones que nadie está preparado para instar. Y cuando finalmente todo salió a la superficie, el preste fue alto, hubo consecuencias, escondidas y cambios que alteraron el zoto de todos los involucrados. Esta es la historia de la hacienda Pedra Negra en el recóncavo Bahiano, en el año Ichen Batbak Uzusan, un lugar donde el calor caía como un peso constante sobre la tierra y él estaba siempre cargado de ese olor dulce y pegajoso de la caña triturada, donde el sonido de las máquinas y los gritos de los capataces marcaban el ritmo de la vida, y donde el coronel Augusto Boza era la única ley que importaba, dueño no solo de la tierra sino también de las vidas que la habitaban y de las historias que podían contarse cuando caía la noche. Leonor tenía apenas 26 años, pero llevaba más de una año casada con el coronel, un matrimonio arreglado por su padre para saldar deudas, una transacción disfrazada de unión que la había convertido en una figura decorativa dentro de una casa que no sentía suya, una mujer inteligente y consciente de su realidad, atrapada no por cadenas visibles sino por expectativas, por un papel, por un rol que nunca eligió. El coronel quería un heredero, alguien que asegurara la continuidad de su poder, mientras que Leonor solo quería escapar de una vida que la asfixiaba en silencio, y fue precisamente en ese vacío donde comenzó todo, en ese espacio entre lo que era y lo que deseaba ser, cuando notó por primera vez a Isaías. Él había llegado años antes, sobreviviente de un viaje brutal desde África que había acabado con la vida de muchos otros, y su sola presencia explicaba por qué había resistido. Era fuerte, imponente, pero también había en él algo más difícil de describir, una quietud firme, una forma de estar en el mundo que no pedía permiso, pero tampoco buscaba conflicto. Medía casi 1,92 m, en una época en la que pocos alcanzaban esa estatura, con un cuerpo que parecía hecho para resistir y avanzar, y cuando cruzaba el patio, las miradas los erguían sin necesidad de palabras. No era miedo lo que provocaba, era una sensación de presencia absoluta, como si el espacio se reorganizara a su alrededor. Leonor lo vio por primera vez desde la venta mientras trabajaba en el límite de la Prabani, cortando caña bajo el sol implacable, y algo en ese momento cambió dentro de ella, algo que no pudo ignorar ni olvidar. Los días que se convirtieron en una repetición de ese instante, buscando excusas para mirar, para entender qué era lo que la atraía de alguien que, según las reglas de su mundo, ni siquiera debía existir como individuo, y sin embargo allí estaba, rompiendo cada una de esas reglas con solo estar presente. Pasaron semanas antes de que cruzaran miradas por primera vez, un instante breve pero suficiente para marcar una diferencia, porque en ese cruz no hubo desafío ni sumisión, solo reconocimiento, como si ambos entendieran, sin palabras,
que compartía algo más que él mismo, espacios físico. Mientras tanto, la hacienda seguía funcionando con su rutina implacable, el coronel tomando decisiones, los trabajadores cumpliendo órdenes, y el capataz vigilando cada movimiento con la atención de quien sabe que su presencia depende de mantener el control. Fue precisamente él quien, una noche calurosa, escuchó algo fuera de lo habitual al pasar cerca de lo habitual, al pasar cerca del viejo show granero. Un sonido bajo pero claro, lo suficiente para detenerlo en seco. Reconoció la voz de inmediato y eso lo hizo avanzar con cautela. Acercóse a la puerta, apoyando el rostro contra la madera desgastada y mirando a través de una abertura estrecha. No necesitó mucho tiempo para entender lo que estaba viendo, y tampoco para calcular las implicaciones de ese descubrimiento. Aquella noche no dijo nada, no intervino, pero lo que había presenciado se quedó con él, creciendo en su mente como una oportunidad, como una pieza de información que puede cambiar el equilibrio de poder dentro de la hacienda. Sin saberlo, en ese mismo instante, 3 destinos quedaron unidos por un secreto que aún no había salido a la luz, un secreto que, cuando finalmente lo hiciera, no dejaría intacto a ninguno de ellos, porque en lugares como Piedra Negra, donde el poder se sostenía sobre el control y el silencio, cualquier grieta, por pequeña que fuera, tenía el potencial de convertirse en una fractura imposible de reparar, y lo que había comenzado como una mirada desde una venta estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande, algo que nadie, ni siquiera ellos, podía detener. La camisa había desaparecido bajo el calor del mediodía y el cuerpo, desnudo de la cintura hacia arriba, se movía con una precisión casi imposible para alguien de su tamaño. Los músculos de la espalda tensóse con cada golpe del machete, el sudor recorriendo la clándeo, la mandíbula firme, los ojos clavados en el trabajo, como si el resto del mundo no existiera. Leonor se quedó en la venta más tiempo del que debía, mucho más, atrapada no por ternura ni por curiosidad inocente, sino por una fascinación directa, cruda, esa sensación que nace cuando uno ve algo que parece inalcanzable y por eso mismo se vuelve imposible de olvidar. Ni de día ni de noche, ni siquiera cuando el silencio de la madrugada quería traer descanso. Ella no buscaba conversación y afecto, buscaba sentir, tocar, comprobar si aquella fuerza era real, si aquellas manos podían sostener algo más que herramientas, algo que en más de una cando de matrimonio el coronel nunca le había dado. La observación no fue impulsiva, fue helada, peste casi estrántica. Leonor empezó a inventar teorías cerca de la casa principal, órdenes específicas que solo él debía cumplir, mensajes que requerían cercanía, excusas pequeñas que poco a poco reducían la distancia entre ambos. Isaías, por su parte, entendía perfectamente el peligro. Sabía lo que significaba cruzar esa línea invisible, conocía historias, castigos, destinos que nadie se atrevía a repetir en voz alta, pero también percibía algo en la forma en que ella lo miraba, algo distinto a las miradas habituales, algo que no lo trataba como obsego ni como hamionta, y aún así se mantenía firme, tenso, evitando cualquier error, hasta que una noche, con el coronel fuera de la hacienda, Leonor lo mandó llamar. Él entró en la sala con el cuerpo rígido,
como si cada paso fuera un juicio. Las manos grandes a los lados, listas para resistir cualquier cosa, menos lo que ocurrió. Leonor se acercó, sin decir palabra, acortó el espacio con una decisión que no dejaba lugar a dudas. Y en ese instante cruzaron una frontera que no tenía vuelta atrás. No fue accidente ni impulso. Fue elección de ella y una imposibilidad real de elección. Para él en un mundo donde negarse podía costar la vida. Lo que siguió no fue inmediato ni simple. Fue creciendo con el tiempo, encuentros que se repitieron, silencios compartidos, montos robados en el único lugar donde ella sentía que podía respirar, el granero. Lejos de las miradas, lejos del peso del aptiol, lejos de un matrimonio que solo existía en apariencia, para Isaías, aquello también empezó a cambiar algo profundo, una sensación desconocida. Ser visto, ser tocado como persona y no como instrumento. Algo no tenía nombre en su historia, pero que se hacía cada vez más real. Sin embargo, secretos tan grandes nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Siempre en jaque observa a alguien que suma piezas, alguien que espera el momento adecuado. Maneco, el capataz, llevase más notando dendes, horarios que no encallaban, recorridos innecesarios. Rastros sutiles, como un aroma fuera de lugar o una ausencia que se repetía de miedo. No dijo nada al principio, no actuó de inmediato, esperó, bestia, calculando, hasta tener lo único que necesitaba, una prueba que no dejara dudas. Y esa prueba llega en una noche pesada, cuando los sonidos del granero no eran los habituales, cuando el silencio se rompía de una manera distinta, y él, pegado a la madera, vía. Entendió todo sin necesidad de ver más. No era confusión ni sospecha, era certeza. Al día siguiente no hubo rodeos. Fue directo a Leonor antes del amanecer. Sin amenazas abiertas, pero con la seguridad de quien sabe que tiene el control. Lev dio silencio a cambio de dinero constante y acceso sin límites a recursos de la hacienda. Leonor esto sin discutir, porque entendía perfectamente el alcance de lo que estaba en juego, no solo su reputación, sino la vida de Isaías. Porque en ese sistema las consecuencias no se repartían de forma justa. Desde ese momento, lo que había comenzado como un impulso se transformó en una red de tensión constante. Cada encuentro cargado no solo de deseo, sino de riesgo, de vigilancia, de la certeza de que todo podía derrumbarse en cualquier instante. Isaías, ajeno al recuerdo, empezó a notar cambios, miradas distintas, silencios más largos, una presión invisible que no sabía nombrar pero que sentía en cada rincón de la hacienda. La historia dejó de ser solo de dos y pasó a ser de tres destinos entrelazados por el poder, el miedo y decisiones que ya no podían deshacerse. Porque en lugares como Pedra Negra nada ocurre sin consecuencias. Y lo que empieza como un susurro termina marcando vidas enteras de formas que nadie puede prever. No con lo que había entre ellos, lo que Maneco nunca calculó fue a Isaías. Cuando Leonor, quebrada por la presión, le confesó la chantaje en una noche pesada, él guardó silencio durante un tiempo que pareció eterno. Un silencio denso, cargado, que llenó toda la habitación sin necesidad de palabras. Luego se levantó despacio y aquella figura enorme, ese cuerpo capaz de cambiar lo imposible como si fuera rutina, se irguió frente a ella con una calma que resultaba más inquietante que cualquier estallido de rabia. «Esto termina ahora», dijo con una voz baja, firme, sin rastro de duda, no como una súplica,
sino como una decisión ya tomada. Aquella misma noche, sin testigos ni ruido, Isaías fue a buscar al capataz. Nadie vio el momento exacto, pero al amanecer Maneco pareció hundido al almacén con el labio abierto, 2 dientes menos y una certeza grabada en la mirada. Había cruzado un límite que no debía. Nadie preguntó, nadie comentó, y el silencio volvió a cubrir la hacienda como si nada hubiera pasado. La chantaje se terminó esa misma noche de forma abrupta, limpia, como si nunca hubiera existido. Pero Maneco no era un hombre que evitara la humillación sin reaccionar. 3 días después fue al despacho del coronel. No contó toda la historia, no necesitaba hacerlo. Habló de movimientos extraños, de hábitos nocturnos que no encajaban con la precisión de Leonor. Dejó caer un nombre. Insinuó un lugar. El coronel escuchó sin interrumpir, con esa quietud peligrosa de quien no necesita levantar la voz para imponer autoridad. Cuando Maneco terminó, recibió una moneda y una mirada que indicaba que había cumplido su función. Despió, el coronel se quedó solo durante largo rato, pensando. Augusto Versosa no era un hombre de escándalos ni de castigos públicos innecesarios. Era un hombre de decisiones frías, de consecuencias silenciosas. Aquella misma tarde mandó llamar a Isaías al despacho. 4 capataces se colocaron afuera, no como protección, sino como advertencia. Isaías entendió el mensaje antes de cruzar la puerta. Leonor lo percibió sin que nadie se lo dijera. Fue el silencio de la casa, la ausencia que se sentía en el aire cuando él no estaba cerca, ese vacío concreto que había aprendido a reconocer. Esperó, permaneció despierta hasta la madrugada, escuchando cada ruido, cada paso, cada sombra. Isaías no volvió. Lo que ocurrió dentro de aquel despacho nunca fue contado con precisión. Años después, los trabajadores hablan voz baja, sin detalles claros, solo con fragmentos. Decían que Isaías salió caminando por su cuenta, sin cadenas, pero también sin libertad. Cuando hubo golpes ni gritos, solo una sentencia silenciosa. El coronel decidió enviarlo lejos, a una hacienda en Sergipe, propomí de un familiar, donde desaparecería sin ver rastro, borrado de piedra negra como si jamás hubiera existido. Era una solución limpia, sin escándalo, sin ruido. Pero lo que ocurrió después no estaba en sus cálculos. En la madrugada previa al traslado, Isaías desapareció. No fue una huida desesperada. No fue el impulso de alguien acorralado. Fue una salida pensada, metódica, construida con paciencia. Conocía el terreno, los caminos, las rutinas. Había pasado 2 años observando, aprendiendo, memorizado cada detalle. Salió por la orilla del río Paraguayo, aprovechando el manglar como cobertura. Moviéndose con precisión, sin dejar rastros claros. Llevaba lo animal, solo lo necesario, pero tenía algo más valioso que cualquier herramienta: conocimiento. Sabía dónde pisar, cuándo detenerse, cómo desaparecer. Cuando notaron su ausencia, 5 hombres salieron tras él. Siguieron huellas frescas, marcas en el barro, señales que parecían claras al principio. Pero el terreno empezó a jugar a favor de Isaías. El rastro se volvió confuso, irregular, hasta desaparecer por completo en la humedad del suelo. 2 de los hombres regresaron al tardía,
cansados, frustrados, diciendo que lo habían perdido. Los otros tres tardaron en mañana. Volvieron en silencio, con las manos vacías y una expresión que no necesitaba explicación. No era solo fracaso, era algo más cercano al respeto o al miedo. Habían entendido que no estaban persiguiendo a un hombre común. En la hacienda el ambiente cambió. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sentían. Isaías ya no estaba, pero su ausencia pesaba más que su presencia. Leonor caminaba por los mismos espacios, pero todos habían perdido forma. El silencio ya no era descanso, era vacío. El coronel continuó con su rutina, como si nada hubiera ocurrido. Pero incluso en esa normalidad había una tensión distinta, una grita invisible que recorría la hacienda. Porque algunas decisiones parecen resolver problemas, pero en realidad solo los transforman en algo más profundo, más difícil de contener. Yaute Isaías había desaparecido de Piedra Negra. Lo que había comenzado, allí no había terminado. Apenas estaba cambiando de forma, moviéndose hacia un lugar donde las consecuencias, tarde o temprano, siempre alcanzan a quienes creen haberlo controlado todo. Isaías había desaparecido, y alguien de su tamaño no se esfuma por accidente. Leonor despertó ese día con un vacío que ninguna palabra podía llenar. La carta de libertad que parecía haber firmado meses antes, que habría otorgado a Isaías la libertad antes de todo, seguía doblada en el mismo cajón, intacta, inútil. Había esperado por miedo, por comodidad, por razones que nunca quiso instar con honestidad. Y ahora él se había liberado por sí mismo de la manera más peligrosa, improbable y valiente imaginable. El coronel nunca volvió a pronunciar su nombre y Leonor tampoco. El matrimonio continuó, más frío, más silencioso, más honesto en su deshumanidad. No hubo heredero. Máneco fue despedido 4 meses después, bajo el precio de recorte de gastos. Él sabía que había sido usted y descartado, pero nada podía cambiarlo. Exactamente el papel que había aceptado cuando fue al coronel. No hay rastro profesional de Isaías, y eso, en sí mismo, es una victoria. En un Brasil donde los hombres negros libres eran constantemente recapturados y esclavizados de nuevo sin juicio, sin defensa, sin nombre en los gravosos, desaparece era el triunfo más absoluto. Algunos dicen que llega a una comunidad quilombola en el Sertão de Bahía que resistía desde hacía décadas. Otros afirman que se embarcó clandestinamente desde el puerto de Salvador rumbo a Argentina, donde la esclavitud había sido abolida años antes. Nadie lo sabe con certeza, y tal vez sea mejor así. Esta historia no tiene una moral simple. No hay héroes inmaculados ni villanos de teatro. Leonor no era inocente. Usó el deseo como instrumento de control, tanto como el sistema lo hacía con todos. Isaías no era solo Richie. Fue el único que, al llegar el momento, actuó con decisión y valentía reales, tomando control de su deseo. El coronel no era un monstruo. Era el producto más acabado de un sistema que convertía a los seres humanos en propiedades y lo llamaba orden natural. Hoy no vivimos en esos tiempos, pero aún existen relaciones donde poder, deseo y silencio se entrelazan de formas que rara vez nombramos crencuole. La diferencia es que ahora tenemos vocabulario para describirlo y, al menos, más acciones, más capacidad de elegir que ellos jamás tuvieron. Y aquí surge la última pregunta:
La que quiero leer en cada gatmeto es quién tuvo más valor en esta historia. ¿Isa Leonor, Isaías o ninguno de los dos? Comenta ahora. Si esta narrativa te hizo reflexionar sobre poder, deseo y el verdadero preste de la libertad, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias de Brasil que los libros de historia nunca te revelaron. Cada semana hay una nueva historia y cada semana cada una pregunta que persiste en la mente. Porque con las decisiones no solo cambian vidas, transforman la forma en que vemos todo lo que nos rodea. Y el eco de la valentía de Isaías, de la astucia de Leonor y de la frialdad del coronel resuena mucho más allá de la hacienda Pedra Negra, recordándonos que la libertad, la fuerza y la elección tienen un valor que ni el poder ni el miedo pueden arrebatar.